tardes, bienvenidos a Rolling Stocks y hoy ha llegado ya el día miércoles de este 22 de marzo porque ha llegado ya el momento de Powell, ha llegado el momento de hacer malabarismos en la política monetaria, de elegir a qué se le da prioridad. Lagarde, la presidenta del BCE, lo tuvo claro la semana pasada, claro, porque su trabajo también era más fácil, ¿no? En Europa a los bancos realmente tampoco les pasaba nada, como mucho lo que pasaba, bueno, era en Suiza, con Credit Suisse, y ahí ella ni pinchaba ni cortaba realmente. Pero hoy a Powell le toca un papelón, sobre todo después de lo que dijo hace unas semanas. Vamos a intentar recuperar ese fragmento donde Jerome Powell advertía al mercado, antes de que ocurriera nada en el sector bancario, de que había que ser más agresivos porque a lo mejor la desinflación ya no estaba con nosotros. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Bueno, pues ya lo han escuchado. Eso fue hace unas semanas, cuando la preocupación de Jerome Powell era otra que no tiene nada que ver con la que tiene hoy, 22 de marzo de 2023. La misma, bueno, esa preocupación que tenía era la misma de los últimos meses en realidad, que es la inflación. El dato de inflación PCE entonces, el dato que conocimos hace unas semanas, que por cierto ya saben que es el que tanto le gusta a la Reserva Federal, que es su favorito para ver exactamente o tener algo de sensibilidad respecto a lo que está pasando en la inflación, ese dato había salido mal, había subido y había hecho pensar al mercado y también al propio Powell que hablar abiertamente de desinflación, igual que lo hizo a principios de este año, había sido un error. Entonces Powell corrigió rápidamente, no se esperó tampoco a ver el dato de IPC, que por cierto luego acabó saliendo bien, acabó bajando la inflación hasta el 6%, y avisó al mercado de que había que seguir subiendo los tipos y que la tasa terminal estaría por encima de lo que se había esperado en el famoso dot plot de la Fed de diciembre, cuando se dijo que ese tipo terminal podía estar entre el 5,25%. Pero claro, los mercados luego de repente pensaron que con una inflación que a lo mejor no estaba tanto en esa desinflación como Powell quería o avanzó al mercado, pues había que subir más los tipos de interés. Así lo comunicó Powell, pero ahora las cosas han cambiado y mucho para la Reserva Federal en cuestión de unas pocas semanas. De repente, varios bancos han colapsado, bueno, ya lo saben, entre ellos Signature Bank, Silicon Valley Bank y ojo con First Republic Bank, que no está consiguiendo del todo lo que quiere y ahora mismo está cotizando con caídas del entorno al 7%. Y aunque es cierto que a priori no son bancos grandes, no son bancos sistémicos, lo venimos diciendo estos días, sus caídas se han convertido en dos de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Y en gran parte, insisto, la culpa de ese colapso bancario es de la Reserva Federal y de la subida de tipos histórica que ha hecho que los precios de los bonos se hayan desplomado y que por lo tanto se hayan disparado las pérdidas no realizadas de los bancos. Recuerden ustedes, ¿qué es eso de las pérdidas no realizadas? Bueno, los bancos muchas veces, o en general, las entidades también de inversión, compran bonos con la idea de ir a vencimiento con ellos. Es decir, que da igual que el precio suba o el precio baje. Ellos lo que esperan es que la entidad no quiebre y que por lo tanto nos acabe devolviendo el principal de esos bonos, en este caso, por ejemplo, si miramos a los bonos del Tesoro, que el Estado de Estados Unidos no quiebre y que al final del periodo, en el vencimiento de ese bono, Estados Unidos nos devuelva todo el dinero que pusimos y nos haya ido pagando esos cupones año a año, podemos decir. Bueno, pues eso, claro, es la teoría, ¿no? Pero luego imagínense que de repente, como a Silicon Valley Bank se le van millones de depositantes, bueno, de dinero de los depositantes y claro, se queda con un agujero importante que tiene que cubrir con algo. ¿Con qué lo cubre? Bueno, tiene ahí esos bonos que pensaba mantener a vencimiento, pero puede venderlos. Claro, si los vende va a tener que asumir unas pérdidas importantísimas y eso es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Por eso decimos, esto ha sido una pequeña explicación para entender el papelón que tiene Powell hoy, por eso decimos que tiene ese papelón, porque con una inflación del 6%, que todavía está 3 veces por encima del objetivo de la Fed, pero con un sector bancario que tiembla ante las subidas de tipos, y este es el motivo realmente de lo que ha pasado, uno de los motivos de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, claro, a Powell se le abre ahora una gran incógnita, que es ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo? Bueno, fíjense en el bono de Estados Unidos a 2 años, que ya saben que es el que más sensibilidad tiene a la política monetaria del Banco Central Europeo. Parece que el mercado
lo tiene claro y no hay más que ver ese movimiento de los tipos, de los rendimientos de los bonos a 2 años en Estados Unidos. Esa rentabilidad ha pasado en solo unos días desde el 5 hasta el 3,7, luego ha subido un poquito más, ahora está cotizando en el entorno del 4,2 más o menos, pero bueno, es que ya pueden ver el movimiento tan elevado que ha tenido esta rentabilidad de los bonos. Unos bonos que sí se mueven, pero claro, recuerden que son los bonos de uno de los países, en teoría, que los inversores consideran más seguros a la hora de pagar y cumplir con sus obligaciones. Bueno, el mercado hoy da casi un 90% de probabilidad a que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos esta tarde, es decir, no subida de tipos, pausa en la subida de tipos, sino más bien una subida, pero no esa subida tan dura como avanzó Jerome Powell pues hace unas semanas, cuando parecía que intentaba advertir al mercado de que la subida de tipos que iba a producirse en la reunión de hoy iba a ser de 50 puntos. Pero hoy Powell además va a tener también sobre sus hombros el peso de uno de sus ex colegas. Hace unos días Kevin Walsh, el gobernador de la Fed de 2006 hasta 2011, escribió un artículo en Wall Street Journal especialmente duro con Jerome Powell, con el presidente de la Fed. Y empieza con un mensaje bastante claro que Powell tuvo en cuenta, sí, pero quizá demasiado tarde. Dice que nada es tan caro como el dinero gratis. Y dinero gratis hemos tenido para aburrir en Estados Unidos. Recuerden que hemos estado más de una década con los tipos al 0%, es decir, dinero gratis. Y dice Kevin Walsh que no hay nada más caro que tener el dinero gratis. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy simple, ya lo saben, inflación. Cuando tenemos una facilidad tan abismal, desde luego, de conseguir dinero, pues lo pedimos prestado, obviamente, porque apenas vamos a tener que pagar realmente intereses por ello. Así que, bueno, pues nos dice que es muy caro tener ese dinero gratis y lo hemos tenido para rato en Estados Unidos y, bueno, en el mundo en general. Dice que los costes de la política de tipos cero, esto Kevin Walsh, en la Fed, se está multiplicando y habla también, por ejemplo, de la mala asignación del capital, del aumento en los precios de los activos más arriesgados y menos productivos. Y ya no solo eso, dice que esos tipos tan bajos que han servido para que el Estado se atiborre de deuda solo han hecho que colocar al país en una trayectoria fiscal insostenible. Kevin Walsh también es especialmente duro al decir que esa política de costero es una de los mayores errores de la política económica en casi medio siglo, y ahí pueden ver desde luego la contundencia de ese mensaje. Uno de los mayores errores en política económica en casi medio siglo, que ya es tiempo, son prácticamente 5 décadas. Bueno, también menciona el hecho de que la Fed ha subido los tipos demasiado rápido, pero claro, Walsh también insiste en lo que cree que es el nuevo régimen de la Reserva Federal a partir de ahora. Tipos cero y compras masivas de bonos. Y bueno, esto último lo estamos viendo. Cuando parecía que la Fed estaba empezando a reducir el balance, algo ha ocurrido, crisis financiera, y ha tenido de nuevo que inyectar liquidez. Y con esto nos vamos ya a la segunda clave de la jornada. Una clave que nos